é que o trabalho dignifica? É assim que nos explica o rifão que nunca falha. É ou não é que diz-te toda a verdade? É que só por dignidade no mundo ninguém trabalha. Bienvenidos a bordo. Hola, estamos de fiesta. ¿Vos no fuiste a la fiesta? No, bueno, está iniciando los festejos, ¿no? Las celebraciones en ¿En la Casa Rosada? En el búnker de Milei, casi como una jornada electoral argentina. Claro, pero ¿qué es? ¿En la Casa Rosada o en Olivos? Ah, bueno, sí. A ver, el director tiene ahí un video. A ver, ¿dónde es el festejo, director? Sí. Esto es la Casa Rosada, ¿no? No, esto es Francia, pero es lo que están diciendo los libertarios es el faro Milei empezó a iluminar incluso Europa porque se vio una jornada electoral para elegir parlamentarios europeos y fue una gran contundente victoria de los amigos de Milei. De los amigos, porque son diferentes los amigos, pero todos engloban el paquete de la derecha y en el paquete de la izquierda es el que perdieron en forma categórica, sí, en muchos casos. Por ejemplo, España... Uno de los grandes derrotados, Pedro Sánchez. Exacto, donde perdió con el Partido Popular y donde el partido al cual ayuda Milei, sí, que es el famoso partido Vox, duplicó la cantidad de votos. Hasta ahora, Sánchez era primera figura de España, sí, porque había logrado dividir a estos dos sectores. Ahora, aún divididos, le ganan a Sánchez. Claro. Sacó 2 millones más de votos sacó el PP y perdió 1 millón de votos el Partido Socialista. Claro. Y duplicó Vox. Y perdieron los que decían que Milei era una hiena en la ley de la selva. Estamos hablando del señor Pedro Sánchez, que hizo campaña contra Milei, creyendo que de ese modo iba a vencer a sus opositores. Le salió mal. Como le salió mal a la izquierda en otros lugares. Por ejemplo, Francia, donde vimos... Uno de los peores lugares porque incluso tienen que convocar elecciones. Se volvió en el Parlamento y Macron convocó a elecciones. Pero él decidió convocar elecciones porque dice sentir que la gente no lo acompaña. Vamos a ver si después... Bueno, la diferencia entre la fuerza de Marine Le Pen y la de Macron fue muy superior a la de Pedro Sánchez. O sea, exacto, lo duplicó prácticamente en votos. Así que veremos ahí si habrá nueva figura. Tuvo que renunciar en Bélgica también. En Bélgica también un jefe de la izquierda. Un sismo se produjo en Europa, sobre todo representada por fuerzas de izquierda que sufrieron un revés importante electoral en esta elección de parlamentarios europeos. Bueno, en términos generales, Javier, veamos. España, Francia, dijimos, Austria, sí, Holanda, sí, Hungría, Croacia, Finlandia y Alemania, donde el socialismo por primera vez creo que entra tercero. Claro, quedó tercero siendo el partido de gobierno. Exactamente. Sí. Realmente es un fenómeno no insólito, pero sí realmente conmovedor de cambio de tendencia. Ahora vamos a hablar un minuto en qué se funda todo este proceso y del cual la Casa Rosada, Javier Milei, no solo se siente identificado, sino se siente, digamos, copartícipe de eso. Y si querés, para los más aventurados, se siente como padre de la victoria, porque el fenómeno Milei, este fenómeno internacional en el que se eligió, que es muy criticado acá porque se la pasa viajando y demás, bueno, muy fuerte en España, en esos lugares donde se lo intentó combatir, y bueno, todos estos resultados electorales le dan un espaldarazo a lo que él está representando. Claro, o sea, él gana afuera, pero adentro no sé. De cualquier modo, 2 o 3 datos adicionales. Viaja Milei mañana a Europa, seguramente va a estar a los besos con la Meloni, sin duda. También, obviamente, triunfadora. Va a la reunión del G7. El G7 y después vuelve, acorta su agenda. ¿Te acordás que se iba a quedar unos días más en Europa? Parece que la corta por estas cuestiones domésticas que está atravesando y vuelve el sábado a la República Argentina. Observen un detalle. En estas elecciones, obviamente, la economía es importante, la política también, el temor a Rusia por el problema de la guerra con Ucrania. Y el otro punto que creo que hay que consignar y que va a ser también un fenómeno de transformación mundial, o al menos para Europa, es el de la inmigración. Creo que esos factores son determinantes para este triunfo de lo que se llama la derecha, en la cual hay gente que no tiene nada que ver,
uno con los otros, pero no pueden encuadrarse como si fueran de izquierda o populistas. Sí, cambian un poco lo que venía siendo Europa, que es esta cuestión del socialismo, del progresismo, de la Agenda 2030 que se iba hacia Europa. Bueno, hay como un cambio donde la sociedad empieza a darle la espalda a ese tipo de iniciativas. Es importante para Milei, para robustecerse externamente. No creo que saque una moneda de todo esto. No. Y él sí requiere una moneda. Mientras en la Argentina, esta especie de éxito que ha tenido Milei, que tiene esta noche, que debe estar festejando en la Casa Rosada, o por lo menos con algún amigo, porque él creo que alcohol no toma, ¿verdad? No, no toma. No toma alcohol, no sé, festejará. ¿Coca-Cola tomaba o agua? Creo que agua, pero... Qué mala memoria tenés. No, bueno, también ha cambiado algunos gustos, puede haber cambiado lo que bebe. Está bien. Ya me extravié. Estabas hablando de los festejos en la Casa Rosada. Claro, los festejos en la Casa Rosada, que, bueno, mientras gana afuera, acá adentro, para esta semana, para el miércoles, se anuncia un proceso que, a mi juicio, es la excusa para una operación posterior. Esto es, este miércoles se va a discutir otra vez la aprobación del dictamen de la ley bases en el Senado. Sí. Si se aprueba o no se aprueba. Hasta hace unos días la tenían resuelto. Se aprobaba finalmente con muchísimos cambios, iba a quedar un proyecto de bajas calorías. Milei quería que se le aprobara el Senado y que después finalmente se hiciera ley. Algo está pasando. Sí, algo cambió, porque salieron a dictámenes, por ejemplo, el propio Lustó salió con un dictamen propio, que parece ser que no tiene aseguradas entonces el acompañamiento. Incluso el propio Francos pasó de decir que la ley iba a salir, ahora dijo hay que esperar el día de la votación. Ahora, si no sale el dictamen este miércoles, es el principio de un nuevo conglomerado dentro del Congreso de la Nación que empieza a gobernar. Claro. Y para algunos es la repetición de una suerte de conglomerado semejante al que hubo en la época cuando ocurrió la Gran Duhalde. Claro, bueno, si vos te fijás en el Congreso, me contaban, hay un libro que está circulando mucho entre algunos legisladores, que es un libro de Marcelo Sanchinetti que se llama Juicio Político. Sanchinetti, un gran jurisconsulto argentino. Y parece ser que su libro hay muchos que están consultando cómo es el proceso, qué condiciones requiere. ¿Y vos lo leíste ese libro? Lo tuve que leer en épocas universitarias. Ah, mira vos, ¿tenés memoria para eso? Sí, algunas cuestiones con margen de error, por supuesto. No, bueno, el proceso de juicio político tiene que entrar por la Cámara de Diputados. Ahí va la comisión de juicio político, que hay otro problema con eso porque está discutida la presidencia. ¿Te acordás el Pagano Gate? Sí. Si corresponde o no corresponde que Marcela Pagano sea la presidenta. Martín Menem dice que no es la presidenta y que no es válida la sesión en donde se la nombró. Y Marcela Pagano y Paula Oliveto, que es la segunda, funcionan como si fuese válida esa sesión. Bueno, eso estamos hablando de diputados. Eso es en diputados. Esa comisión de juicio político es la que tendría que tomar esta denuncia, esta cuestión de juicio político hacia el presidente, y si tiene mayoría, va a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados necesita 2/3 para hacer el juicio político al presidente, que por eso se habló tanto esta semana, porque es el número mágico que alcanzó la Cámara de Diputados para hacer la reforma previsional, o este aumento, esta recomposición salarial sobre a los la jubilados. Cual tenemos que hablar un ratito. Exacto. Después. Como se alcanzó este número de 160 diputados, es el mismo número que necesitan los diputados para hacerle un juicio político al presidente. Por eso se especuló mucho con eso. Eso iría al Senado, la acusación iría al Senado, y si el Senado también tiene 2/3, que son 37 votos. Exacto, otro número mágico. El kirchnerismo tiene solo el kirchnerismo tiene 33, pareciera ser una figura no inalcanzable. Entonces algunos fantasean o especulan con que si siguen en esta cuestión de limar y golpear y hacer caer al gobierno de Javier Milei, puesto. Podrían llegar a barrerlo. Ahora, me gustaría ahí hacer una pequeña enmienda. Ningún tipo de juicio político va a tener andadura en la Argentina por tener 37 votos del Senado o por los no sé cuántos de diputados. Sí, 160. Ninguno, por más que lo consigan, porque para eso requieren una suerte de mayoría silenciosa, inconsciente, dentro de la sociedad argentina.
Y me parece que la sociedad hoy pareciera argentina que el clima no está. No está, o sea que no es un tema aritmético, en el cual sí, obviamente, algunas personas están dispuestas a empujar el carro en esa dirección. Sí, incluso, por ejemplo, uno que se pronunció sobre eso fue Martín Tetaz, uno que no es kirchnerista, que dijo que si Milei va a un enfrentamiento con el Congreso, estaría violando sus roles y sería pasible de un juicio político. O sea, por diferentes lugares le quieren entrar al presidente. En ese plano tenemos que observar que Mauricio Macri ha asumido hoy justamente una posición mucho más fuerte defendiendo el gobierno de Milei, y la aprobación de la ley bases el próximo, o del dictamen el próximo miércoles, simultáneamente a que el gobernador Kicillof está invitando a que se movilice la gente para que... sí, que se movilice el pueblo, le gusta llamar a él, ¿no? El pueblo. El pueblo, porque ellos son representantes Ahora, del pueblo. le estaba viendo, Javier, que tenemos un video por ahí. Este es el tuit de Macri del día de hoy, porque te acordás que se especuló mucho con Mauricio Macri con esta declaración que hizo a favor del Partido Popular en detrimento de Vox, como si Vox sería Milei y el PRO fuese el Partido Popular. Exacto. Bueno, me parece que en este tuit salió Mauricio Macri a poner claridad de que... Bueno, es como que somos todos los mismos. Estamos en el mismo barco, todavía estamos en el mismo barco. Todavía, después miramos... Por ahora estamos en el mismo barco. Ahí está. Pero sí atendemos a esta breve aparición de Axel Kicillof, invitando a un plenario, que de ese plenario va a inducir también a que vaya la gente a protestar. El miércoles a manifestarse. Exacto. Por favor, director, ¿me lo puede mostrar? Porque no es tanto la propuesta lo que interesa, sino, como dirían ahora, las formas. Bueno, compañeros y compañeras, ahí hablé con Chucky, me cuenta que están armando mañana un plenario donde van a venir de toda la provincia a discutir, a charlar, a pensar, a reflexionar, a encontrarse y a buscar todos los medios y todos los instrumentos necesarios para defender a la provincia de Buenos Aires, para defender a nuestro pueblo de este inmenso, absolutamente desproporcionado ataque que hay sobre las conquistas, sobre los derechos. Y bueno, no puedo hacer más que mandarles... a mí, al margen de la convocatoria... Qué facilidad de palabra, ¿eh? Aparte de eso, le falta algún aditivo, ¿no? Le falta entusiasmo, decís vos. Sí, me parece, ¿no? Sí, bueno, tiene ese tono como de baja batería, ¿no? En términos generales, salvo en los actos, ¿te acordás? Cuando fue en los actos presidenciales que se decía que era fervoroso y que no paraba de hablar y que era casi una estudiantina. Bueno, en esto parece que tiene otro tipo de perfil. ¿A qué obedece? No se sabe. Bueno, de cualquier modo, el miércoles tenemos lo de la ley bases, y el jueves, ¿qué tenemos? ¿El jueves? Sí. Vos me dijiste lo que teníamos. Se conoce el número de inflación. Exacto. El gobierno está esperando porque están muy ilusionados en que va a empezar con 4. Y es un gran triunfo, sumado al domingo. Parece ser que después de 2 semanas donde una continuidad de malas noticias, parece ser que, bueno, esta semana arranca el domingo con buenas noticias y tal vez el jueves culmine también con buenas noticias, con un buen número de... Bueno, eso desde la perspectiva de Milei. A lo que apuntan. Nosotros esta noche vamos a tener de invitado a Marina del Poyeto, que me parece que no la satisface ni el 4 ni el 5. No. Así que por ahí tenemos una entrevista entusiasta, como dirías vos, por lo menos mucho más entusiasta que la del compañero Kicillof. Hay 2 o 3 datos que me interesaría que hablemos. Uno está relacionado con que el gobierno sigue sin conseguir plata, a pesar de que hubo un anuncio de Demián Reidel, que es una figura que lo conoce a Milei hace un tiempo, un físico y economista, que viajó con él a todo esto de Silicon Valley, ¿verdad? Sí, las tecnológicas, las reuniones que tuvo con los popes de las tecnológicas. ¿Y qué anunció hoy? Anunció que va a llegar a la Argentina en breve plata, $1.000 millones. Inversiones por $1.000 millones. Es como lo que consiguió Milei en esta gira que fue criticada en Silicon Valley con los popes, cuestión de polo de inteligencia artificial en Argentina. Bueno, eso se traduciría en un principio en $1.000 millones. De cualquier modo, ahí hay un conflicto, porque esta muchachada tecnológica, donde hay una docena por lo menos de figuras mega multimillonarios,
tienen muchos celos entre ellos. Claro. En consecuencia, lo que aspiraba la Argentina o el gobierno Milei era la instalación de una sede de al menos de una de estas compañías para instalar en la Argentina. Pero bueno, ahí hay una serie de conflictos de que si vas vos, yo no voy, que no sé cómo lo habrá resuelto el compañero Reidel, que estaba volviendo a la Argentina esta semana, por lo menos prometió inclusive que iba a venir al programa a contarlo, pero lo cierto es que es una señal, una pequeña señal de una asistencia que podría tener la Argentina, no una asistencia para salir, para resolver los problemas de pagos que tiene con el fondo y con los chinos, porque para eso hay otra actividad. Tenemos el tema, el más serio de todo, el de los chinos. Sí. Que los chinos refinancien lo que la Argentina les tiene que pagar, que son alrededor de 5.000 millones de dólares en 2 meses, mitad un mes, mitad el otro, y que los chinos por el momento no están muy dispuestos a refinanciar. Se suman algunos problemas de tipo político a las insolencias que cometió. ¿Esperan algún gesto político de Milei, tal vez para sentarse a negociar con más entusiasmo? No solo eso. Ellos quieren algún tipo de garantía sobre la continuidad de las represas en el sur. Sí. Hay un conflicto ahí por el operador de esas represas, que es un operador argentino de origen cordobés, Ferreira, muy amigo del gobierno de Cristina. Electroingeniería, pero aparentemente hay algún conflicto. No creo que sea con los chinos el conflicto, más bien creo que es más local. El otro tema es que hay algunos juicios contra una petroquímica, también la cual están vinculadas a los chinos, en el sur, más exactamente en Santa Cruz no. ¿Neuquén? Tampoco. Bueno, ya me va a salir. ¿Todos los lugares del sur? No soy un conocedor del sur. Y también hay un problema, también de tipo judicial, con un parque solar eólico en el noroeste argentino, por lo cual los chinos también están interesados en no tener problemas con ellos. Claro, está judicializado. Exacto. Vamos a ver si en toda esta etapa de viajes de Milei finalmente logra viajar a China y descomprimir esta situación un tanto compleja y perversa que tanto daño le hace hoy a la economía. Claro, y que tanto daño potencial le puede hacer. Exacto, porque la plata del fondo, Javier, no sé, por ahí le refinancian algo. Dicen que se reúnen esta semana para ver si dan un giro de 800 millones. Está bien, pero que sería una refinanciación, porque sí, plata nueva no es. Porque el fondo, más allá de las simpatías o no que tiene con la Argentina, también tiene sus problemas, como con el que tengo con Javier. Una vez que apagamos las luces... Irreparable. Irreparable, claro. ¿Te parece? Bueno, digamos que es irreparable. ¿Qué es lo que pasa en el fondo? El fondo llegó a una etapa en la cual dice, estamos un poco hartos de resolver problemas económicos y financieros de determinados países insolventes, caprichosos, no pagadores, etcétera. Igual el fondo fue creado un poco para eso. Pero junto a esa especie de auxilio que da el fondo ha descubierto que esos auxilios ayudan también al sector privado. Sí. Porque si no, el default no solo es... arrastra a todos. Arrastra a todos. En consecuencia, ¿qué pasa en el fondo? Hoy en el fondo están discutiendo a ver si podemos incorporar dentro de la sociedad del fondo capitales privados, que en última instancia también tienen que ver en la solución de los países. Para que se involucren también en los rescates. Entonces están en ese tipo de... Además para justificar los sueldos. Sí, porque no te olvides que le prestaron una fortuna a Argentina. Argentina es el principal deudor del fondo y bueno, tienen que generar fondos frescos, porque Argentina no está mostrando mucha voluntad de pago. Sí, convengamos que no es solo por la Argentina, pero digamos hoy en ese momento está atravesando una situación un poco más compleja justamente por este tipo de situaciones nuevas que se están dando por lo menos en el organismo internacional. Mientras tanto, Javier, hemos pasado
no te felicité. Bueno, no sé, a ver. En lugar de así, tendría que hacerte así solo. Uno solo. Porque se festejó el día del periodista. Sí, se celebró para vos, por supuesto. No, bueno, vos tenés una enormidad que vos me saludes a mí. Vos cobrás 2 veces, por periodista y por abogado. Por abogado. Como ustedes saben, la fecha fue el 7 pasado y es en homenaje al nacimiento de la Gaceta de Tucumán, en honor de Mariano Moreno, un ilustrísimo personaje de la historia argentina, pero que ofrece un cariz distinto. Porque nosotros hablamos de la Gaceta como una especie de un gran medio independiente, autónomo, o lo que entendemos nosotros. Sí, como el periodismo, que el periodismo es debiera así. ser. Exacto. Pero la Gaceta de Tucumán era en realidad el house organ, el boletín del gobierno oficial del gobierno de ese momento, de la revolución del 25 de mayo. Claro. Estaba absolutamente sesgado. Todo lo que hoy nos parece que no es periodismo. Lo que algunos creemos que no es periodismo, es que creemos que es como el periodismo militante. Exacto. Eso era la Gaceta de Tucumán. Bien escrita, ¿no? Como otros periodistas militantes, pero de cualquier modo es curioso este fenómeno tan particular, aunque Mariano Moreno merece todos los honores posibles y elogios, pero esta es una curiosidad. Sí, que sea el padre del periodismo es una curiosidad. Exacto. Y creo que sí, no sé si es de Tucumán la Gaceta. Creo que no, yo dije de Tucumán. Sí. No, sí, 3 veces Gaceta de Tucumán. Bueno. Sí, la Gaceta de Tucumán fue o todavía es un gran diario. Claro, existe. Pero bueno, yo me estaba refiriendo a la Gaceta de Buenos Aires. A secas. No me torturen con la memoria, porque si no, no vengo más. Hablando de periodismo, hay todo un fenómeno que se está dando en la Argentina por las expresiones, alocuciones, agravios que formula Milei con relación a determinados periodistas, que les contesta, que los ataca. La gente con algún grado de lógica responde, se molesta, se inquieta, y parece como si esto que hace Milei, que es desagradable en algún sentido, fuera algo único en el sistema democrático. Sí. Esto uno lo observa, por ejemplo, en Nicaragua, donde no solo te contestan mal, sino que te ponen preso, te dan unas patadas en el traste, te echan, etcétera. O en Cuba. Ni hablar, no existe. Claro. Pero el tema del periodismo es que el periodismo se constituye en una especie de piedra en el zapato para cualquier sistema. No es solo para los sistemas populistas, sino que para los sistemas democráticos. La Argentina vive en esa situación, del mismo modo que lo vive la mayor democracia del mundo, que es la India. Y en la India, el castigo, la persecución, la presión, la extorsión a los periodistas es absolutamente tremenda, casi de lo que se llaman los regímenes totalitarios de otros países que son populistas o de izquierda. No, acá en la democracia de un país, en la mayor democracia del mundo, como es el caso de la India, se viven situaciones horripilantes. Por lo tanto, con esto no quiero justificar absolutamente nada con el tema de Milei, sino que trato de explicar que el ejercicio de la profesión de periodista es incómoda para cualquier sistema, en especial para aquellos que son mucho más dictatoriales, pero también para aquellos gobiernos democráticos o que se dicen democráticos que no saben convivir con las personas que suelen escribir, hablar o predicar una forma distinta o opiniones distintas al gobierno de turno. Paramos ahí y vamos a la curiosidad no digo del año, pero a cómo se votó en el Congreso esa primer ley que vos mencionabas, con relación a los jubilados, donde se consiguió un número... Un número, te diría que casi histórico, porque en general en democracia es raro, todos tenían mucha representación parlamentaria. El gobierno de Javier Milei es el primero que no tiene representación parlamentaria o es muy escasa, donde se junta un número que vota tan en contra algo contra el gobierno. Exacto. ¿No? Nunca se juntó 160 votos
en contra de una iniciativa gubernamental o para poner una iniciativa nueva que no venía desde el gobierno. En honor a la defensa de los jubilados que están en condiciones paupérrimas, sí. Del mismo modo que hubo también la marcha en defensa de los estudiantes, sí. Que iban a recortar un poco la llegada del dinero a las universidades en particular. ¿Qué opinaba Cristina Fernández de Kirchner cuando ella tomó claro, alguna cuando había este tipo de situaciones al revés, ¿no? Exacto. Claro, cuando ella era Milei. A ver qué es lo que decía. Absolutamente desproporcionado ataque que hay sobre las conquistas, sobre los derechos. ¿Por qué el 82? ¿Por qué no lo mismo lo que gana una persona en actividad? Ahora, discutamos qué instrumentos necesitamos, es decir, les aumentamos y nadie se hace cargo de dónde sacan la plata, ni nadie se hace cargo de decir, bueno, vamos a aumentar los impuestos a tal sector y que ese sector esté de acuerdo y no me lo traslade a los precios, además, porque si se me lo traslada a los precios estamos como cuando empezamos, o peor. La Cristina libertaria. Exacto. Sí. ¿Y qué pasa ahora? Una contradicción. Y fíjate, ¿sabes quiénes también se contradicen? Creo que tenemos más videos de contradicciones, pero los radicales fueron los que también impulsaron esta medida. Sin embargo, en el año 86, cuando Alfonsín congeló las jubilaciones, hizo la emergencia, declaró la emergencia previsional, todo a través de un decreto, ahí tampoco les pareció mal. En ese momento. A los mismos radicales que se declaran alfonsinistas y que reivindican el gobierno de Raúl Alfonsín, cuando en el 86 sacó un decreto para congelar y dar los aumentos por decreto para cuidar las finanzas públicas, no les pareció mal. La conclusión no es que todos estos sean unos veletas. La conclusión es que siempre castigan a los que menos posibilidad de respuesta tienen. Porque es mucho más complejo rebajarle el sueldo a Hugo Moyano. Claro. Aunque si le rebajaron los sueldos a los militares en la Argentina, ¿por qué tienen tanto miedo con Hugo Moyano? Sí, es verdad. Pero, bueno, teníamos algo más de Pichetto también. Mostrando estas contradicciones de gente que antes pensaba de una manera. Exacto. Y ahora la oportunidad hace que piense de otra. Exacto, bueno, lo podemos pasar porque creo que Pichetto merece una mención también. Sí, exactamente, sí, lo podemos ver a Pichetto. El fin del 82% es loable, pero indudablemente no se puede aplicar. Es una actitud oportunista, demagógica y de destrucción del sistema, y fundamentalmente lo que apunta es que la presidenta pague un costo político vetando la ley. Veíamos esto de Pichetto. Pichetto se ha convertido en una figura bastante importante dentro del mundo del Congreso de la Nación. Uno de los grandes ganadores de la semana porque incorporó 9 legisladores nuevos a su bloque. Exacto. O sea, él se está expandiendo en detrimento de otros que se van achicando. En ese plano, ¿cómo es la situación hoy de Macri en su relación con Patricia Bullrich y en su relación con Javier Milei? Bueno, pareciera ser que la relación de Macri con Patricia Bullrich está rota. Más que rota. Más que rota. Incluso me comentaban ahí en unas reuniones, Patricia Bullrich, algo que le llamaba la atención, o que descubrí ahora, y a algunos le llamaba la atención que lo que ahora es la necesidad de Mauricio Macri de hacer daño por el hecho de hacer daño. Eso es lo que dice Patricia. Claro, porque esta situación, esta ruptura o esta amenaza de ruptura de Macri hacia el gobierno de Javier Milei, o este coqueteo con la ruptura del bloque del PRO en la provincia de Buenos Aires y demás, de gente que responde a Mauricio Macri, parece que la lectura de Patricia Bullrich es: estamos con Milei, te tenemos que acompañar con Milei, Milei es el cambio, y Macri solo quiere hacer daño porque ya perdimos ese electorado. No lo vamos a recuperar porque nos diferenciemos de Milei. En todo caso, tenemos que acompañar y construir desde ese lugar. Te voy a agregar 2 frases. Después de tanto tiempo haberlo conocido a Mauricio Macri, es la primera vez que tengo que reconocer que todo lo que me decían sobre él es cierto, que es un perverso. Mira, eso es frase de Patricia. Bueno, se la atribuyen. Se la atribuyen, sí. La otra frase interesante y que revela que el conflicto de Mauricio con Javier es gordo, porque lo que sacó Mauricio Macri hoy, el tuit apoyando el tema de la ley bases y acompañar a Milei, viene medio deteriorado, porque siente Mauricio Macri que las dificultades que tiene Milei en el Congreso y dentro de la comunidad económica argentina, sobre todo en las últimas semanas,
Y bueno, es un deterioro que lo puede afectar a él. Y junto a eso, él no tiene, digamos, demasiadas garantías de que su agrupación, el PRO, tenga algún andamiaje con La Libertad Avanza. No. Razón por la cual se expresa en esta frase que voy a repetir. Cuando Mauricio Macri asistió a una reunión de La Libertad de Rosario, algo así, que trajeron figuras del exterior, todos también de la derecha en términos generales, se acercó a Karina Milei a saludarla y le dijo, hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? Etcétera. Y le dijo, tenemos que hablar. Y ella le dijo, ya hemos hablado bastante. Claro. Bueno, si uno ve los últimos nombramientos de la última semana, a Mauricio Macri no debe estar para nada contento con el rumbo que toman los nombramientos de Javier Milei. Y algunas personas que suenan o que están casi confirmadas que van a nombrar a Javier Milei. Incluso los hombres cercanos a Mauricio Macri, por ejemplo, Dietrich, ya empezaron a hablar a favor del gobierno de Javier Milei, pero diciendo en el haber lo que le falta es mejorar la gestión. Y hay mucha gente preparada para sumarse y darle una mano en eso. Pero cuando hablas de incorporaciones estás hablando del que va a reemplazar al brigadier Antelo en esta organización de inteligencia y espionaje que tiene la Argentina, que se llama AFI, que va a ser el segundo, el que va a manejar verdaderamente todos los expedientes y las operaciones. Un hombre ya entrado en años, que se llama José Luis Vila. Que tiene una mirada muy crítica de lo que fue el manejo de la AFI en la gestión de Mauricio Macri. Más que crítico. Es un personaje que ha atravesado algunas situaciones anómalas, le pusieron una bomba en la casa, aunque no explotó, etcétera, de nítido origen radical, de vínculo absoluto con gente del radicalismo, también ligada a los servicios de espionaje, porque los radicales también han hecho lo suyo dentro de los servicios de inteligencia argentina. Vila era una persona cercana a ellos, no sé a qué banda pertenece, porque en términos generales, en la AFI todo el mundo dice que hay una banda, la banda de Estiuso, la banda de Pocino, que alguna vez fue hombre de Cristina y después no sé, en fin, hay más, pero eso lo dejamos para otro día. Vamos a ir ahora a un corte para charlar con Marina del Poyeto, para saber si ella la ve o no la ve, y para que nos diga a nosotros si la tenemos que ver o no la vamos a ver, la posibilidad de que la Argentina mejore. En un minuto volvemos. Antes, Javier. Una recomendación, porque hoy tu plata tiene que rendir como nunca. Así que abrí tu billetera Superviel y empezá a moverla. Conoce más en superviel.com.ar. Mirá. Hoy tu plata tiene que rendir como nunca. Por eso, abrí tu billetera Superviel y empezá a moverla. Porque tu plata se va para arriba cuando la pones a trabajar con inversión rápida. Tus gastos se van para abajo cuando ahorrás pagando con QR. Y cualquier pago podés convertirlo en cuotas aunque no tengas tarjeta de crédito. Movela con tu billetera Superviel. Abrí tu cuenta Kit gratis en superviel.com.ar. Ahora con Macro, dirigís todo por chat. Hacé tus operaciones y consultas de manera más fácil, rápida y segura. Macro, el primer banco que te permite operar desde tu WhatsApp. Con Macro, tenés Banco Chat. Pensá en grande. Pensá en Macro. Pensá en macro.com.ar. Más libertad es mayor prosperidad económica. Menos Estado es mayor producción, inversión y empleos privados. Promover la libertad empresarial es una señal de confianza que alienta las inversiones en el país. Desde la industria farmacéutica y la ciencia nacional, desde hace más de 100 años invertimos y nos desarrollamos para cuidar de los argentinos. Y hoy más que nunca, que necesitan estar sanos y fuertes para transitar el camino de la libertad y prosperidad, redoblamos nuestro compromiso para fortalecer nuestro capital humano, científico y tecnológico. ¡Viva el trabajo, la industria y la ciencia nacional! Silfa, los laboratorios argentinos, industria estratégica. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día.
No esperes que te lo pidan, siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Desde la UDRA y OSUDRA seguimos innovando para acercarte todos nuestros beneficios. Para ello, desarrollamos un chat de consulta en el que encontrarás toda la información necesaria para afiliarte y acceder a los derechos sindicales y de obra social. Escribile a Gasti y sacate todas las dudas. 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Señora del Polleto, más conocida como Marina, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien. Todo bien, todo bien. ¿De vacaciones estás o de fin de semana largo? No. Fin de semana. Ah, estudiando. Decime, ¿vos sos de la que la ven o la de la que no la ven? Yo veo algunas cosas que no me gustan. Bueno, ¿y me podés decir dos que te gusten y después tirás todo el escenario abajo? A ver, digo, cuando arrancó esta historia, arranquemos por la herencia. La herencia era complicadísima, creo que la discutimos acá en el programa más de una vez. Sí, claro. Tenías un balance del Banco Central literalmente quebrado, te faltaban muchas reservas, te sobraban pesos que estaban depositados en el Banco Central y que en forma endógena creaban pesos. En realidad lo que creaban eran deudas, eran más pasivos remunerados. Y detrás de eso tenías una inflación que corría al 12% por mes, una distorsión de precios relativos enormes, precios de bienes muy caros, precios de tarifas muy baratos, y una brecha cambiaria que tornaba todo inviable. Ahora, por lo cual, cualquier programa... Perdóname, pero todo eso ocurrió hasta hace 6 meses. Digamos, eso en alguna medida se corrigió, creo, en parte. No sé si... En realidad, de nuevo, vos llegás, cuando llegaron había alternativas que estaban dando vueltas dentro de la propuesta de campaña del gobierno actual. Una era un esquema de dolarización que sin dólares implicaba alguna reestructuración de los pesos. Otra era una liberalización de los controles de capitales y soltar y que los precios se acomoden. Y fueron por un camino mucho más parecido a lo que uno imaginaba, que tenía que ver con devaluar con controles de capitales. El dólar a 800 pesos de arranque lucía razonable. En mi visión, la devaluación había que amortiguarla, no amplificarla con impuesto país, pero bueno, digo, de alguna forma había que cerrar las cuentas fiscales. Y a mí lo que, si querés, no me gusta del esquema actual tenía que ver con este esquema blend de arranque que mandaba el 20% de las exportaciones al dólar de contado con liquidación, que de arranque fue eficaz para mantener muy controlada la brecha y asegurar el carry trade, y que hoy te empieza a tener algunos problemas. O sea, vos mandaste 1.600, 1.700 millones de dólares por mes al contado con liquidación, el dólar de contado con liquidación se quedó prácticamente planchado en la zona de 1.000 mangos, ¿no? 1.000 pesos. Sí, sí. Cuando a fines de enero la brecha empezó a subir, los controles de capitales que se habían mantenido intactos se ajustaron todavía más, o sea, limitaste la transferencia de bonos al exterior y compraste dólares por dos motivos. Uno, porque la recesión era enorme y el nivel de importaciones se había desplomado, en un contexto donde la señal era desarmar stocks, porque venía una recesión muy fuerte, y otros porque pusiste un esquema de pago en cuotas de importaciones. Ambas cosas hoy por hoy empiezan, si querés, a moderarse. Por un lado, el pago en cuotas de importaciones, que era 30, 60, 90, 120 días, hoy estás pagando el 70% de las importaciones, cuando en diciembre pagabas el 17%, y la recesión, que era muy, muy pronunciada, y cuando el gobierno arrancó, el propio Milei te decía que esto era una recesión de 2 años, hoy por hoy la demanda o las preguntas que aparecen es cuándo la economía empieza a recuperarse. Y si vos mirás cuáles son los dos drivers que el gobierno sostiene como mecanismo de recuperación, uno es que el salario le está ganando a la inflación, o sea, sí, hoy no están parando las paritarias. El segundo tiene que ver con la reactivación del crédito en un contexto donde
aceleraron agresivamente la baja en la tasa de interés y priorizaron la licuación de los pesos por sobre la compra de dólares del Banco Central, en ese intento de desarmar los pasivos remunerados y mandar los pesos del Banco Central a las cuentas a deuda del Tesoro. ¿Qué es y ahí deuda? creo que hay varias inconsistencias. Que eso es deuda. Ambas son deudas. Cuando nosotros decíamos, había una emisión de pesos, ¿no?, para financiar los desequilibrios pasados, que el Banco Central retiró con pasivos remunerados y que creaban pesos en forma endógena, porque la tasa de interés sobre las LELIQs o los pases la pagaba con emisión el Banco Central. En realidad lo que emitía el Banco Central era deuda del Banco Central, o sea, vos no emitías los pesos, emitías más pasivos remunerados. Hoy lo que está haciendo, al pasar los pasivos remunerados de deuda del Banco Central a deuda del Tesoro, el que va a emitir va a ser el Tesoro, que va a emitir más deuda para pagar esos intereses. El argumento oficial es que esos pesos que pasaron del Banco Central al Tesoro, el Tesoro los deposita en el Banco Central a tasa cero y que en todo caso no hay ningún riesgo de rollover de esos pesos, fundamentalmente porque tienen los pesos. Pero digo, finalmente lo que estamos discutiendo es el Tesoro está pagando una tasa de interés sobre la nueva deuda, sobre las LECAPs, que es 4% mensual, 2% por arriba de un Krolimpec que se mantiene al 2%, o sea, está pagando 2% en dólares para depositar los pesos a tasa cero en el Banco Central. Bueno, si querés, mi sensación es que hay una premura por limpiar los pasivos remunerados del Banco Central que no te resuelve el problema de fondo. Ahora, simplemente resuelve una obsesión, si querés. Sí, pero perdón, hay dos cuestiones ahí que en alguna medida rodean a lo que estás exponiendo. Primero, vos estás como enfocando el hígado o el cerebro del cuerpo humano que es la economía. Digamos, hay otros órganos que participan y juegan. Y segundo, en términos generales, el tema de la recesión, más allá de que sea brutal, nadie puede imaginar que se pueda bajar la inflación sin que haya un poco de recesión. Digo, para hacerlo técnicamente, para bajar un poco el tema técnico, a eso me refiero. Bueno, si querés, yo cuando planteo la historia más completa, yo lo que digo es la inflación arriba del 100% a partir de 2022 o del 200% a partir de 2023 es un bicho totalmente distinto al análisis de la inflación en el mundo normal y es mucho más parecido a la discusión de la inflación en los 80. O sea, tenemos que retrotraernos a la discusión sobre los programas de estabilización en los 80. Argentina tuvo altísima inflación entre 1975 con el Rodrigazo y la convertibilidad. La convertibilidad es el único programa de estabilización de todos los programas que hubieron en los 70 y en los 80 que logró doblegar la inflación en forma sostenida durante muchos años hasta que aparecieron los problemas del tipo de cambio fijo. Entonces lo que digo, la convertibilidad tenía tres patas. Yo lo que digo, una pata era un programa macroeconómico que a mi juicio abusó del ancla cambiaria y terminó siendo un lastre algunos años después, pero dejémoslo. Eso no hay ahora. Tenía un programa Eso no hay ¿Cómo? ahora. Un programa macroeconómico. Había un programa microeconómico sí, que tenía dos patas, digamos. Una era, yo lo que digo es apuntalar la productividad sistémica de la economía, y la segunda es asegurar que la consolidación fiscal se sostenga en el tiempo. Y había un esquema de gobernabilidad, ¿no? Y cuando uno habla de gobernabilidad, digo, si querés, la primera que aparece tiene que ver con las encuestas, ¿no? Yo digo que no se prenda fuego a la calle frente al ajuste. La segunda tiene que ver con el Congreso y con la Corte Suprema. Y la tercera tiene que ver, para mí, la más importante, es lo que yo digo, la irreversibilidad, o sea, que se alargue el horizonte de las decisiones. Entonces, vamos a la micro. Discusión, competitividad sistémica. Vos me decís, necesitas recesión para bajar la inflación. La verdad que lo que necesitabas era cambiar los precios relativos. Necesitas que los precios de los bienes bajen, que los precios de las tarifas suban y que los ingresos no se revienten, pues se va a tener un problema de gobernabilidad, o que no se revienten, llevando una parte muy grande de la población por debajo de los niveles de subsistencia. Entonces, cuando vos ves que lo que estás haciendo es, para que los precios de los bienes bajen, vos necesitas algún grado de apertura de la economía. Abrir la economía con estas reglas del juego, con la productividad sistémica que tenés, que para mí se erosiona, no mejora.
vos cortás la obra pública y tenés, si querés, menos infraestructura, no más infraestructura. Ahora, perdón. Vos cortás transferencias a provincias y tenés más impuestos, no menos impuestos. El régimen cambiario es el mismo, la economía es más cerrada, porque pusiste el impuesto a país, pusiste pago en cuotas de importaciones. Entonces, lo que digo, para mí, esa agenda, que es condición necesaria para cambiar los precios relativos, hoy está a mitad de camino. Y lo que estamos discutiendo es la sostenibilidad de la consolidación fiscal en el tiempo. Ahora, discúlpame. Mientras... Sí, discúlpame que te haga una observación. Hoy hay una suerte de saldo a 6 meses de la llegada de Milei realizado por Federico Sturzenegger, que aparte de conocerlo, vos sospecho que por ahí viste la exposición de él. Él justamente, una de las características principales de las cuales habla es... Pusimos en cero, o casi en cero para ser justo, el tema de la obra pública, porque a través de la obra pública canalizábamos fondos indeseables a las provincias, sosteníamos un mecanismo que era malo y al margen de la corrupción. Vos eso no lo ponés en el haber de Milei. A ver, yo lo que digo es, claramente vos tenías que achicar la corrupción, o sea, la corrupción en la obra pública, digo, de alguna forma tenés que controlarla. Ahora, no podés eliminar la obra pública. Vengo de Santa Fe, estuve en Santa Fe Capital, la semana pasada se rompió el puente que conecta Santo Tomé con Santa Fe. Y la provincia nos hace cargo y la nación nos hace cargo, y que quedó una ciudad entera desconectada, que tiene que dar toda una circunvalación para poder llegar. El tema de los compresores en el gasoducto. Bueno, los compresores no estuvieron, llegó el invierno, digamos, la posibilidad de trasladar gas, digamos, se redujo con el frío, y tuviste que importar por 500 palos lo que te hubiera costado 40 o 50. Y tenés una enorme cantidad de situaciones de ese tipo que de nuevo te reducen la productividad. Ellos argumentan que vos vas a ir a un esquema de PPA, ¿no? Digamos. Bueno, pero digo, todavía no estás ni siquiera trabajando y con este riesgo país luce que son, no sé, digo, no es algo que va a venir en el corto plazo. De hecho, Macri había avanzado bastante en las PPA, terminaron volando por los aires después de que aparecieron los cuadernos. Entonces, lo que digo es, la obra pública no es mala ni buena per se. Obviamente la corrupción en la obra pública es algo a controlar, y la verdad es que en un país inflacionario como es la Argentina, digo, presupuestarle a un gobierno que te va a pagar cuando te quiere pagar, digo, te genera este tipo de sobreprecios, sobrecostos y demás. Pero digo, pensar que Argentina puede llevar a cero la obra pública, digo, mi sensación es que va a traer un problema insisto, yo lo llamo productividad sistémica. Y vos podés traer empresas que sean altamente competitivas de la puerta para adentro, pero operan en el entorno argentino. Ahora, el entorno argentino, de nuevo, tiene que ver con la infraestructura, el régimen tributario, el régimen cambiario, el régimen laboral, y tiene que ver también con el nivel de protección. Todo eso estaba en el proyecto de ley bases. Digamos que si se hubiera aprobado... Algunas cosas estaban, otras cosas no estaban. O sea, el proyecto de ley bases tenía una reforma que tiene un paquete fiscal que incluye una moratoria, un blanqueo, una reducción de bienes personales con la posibilidad de pagar al contado 5 años y darte estabilidad fiscal hasta el 2038. Después incluyó más tarde la recomposición del impuesto a las ganancias, que había dado de baja Massa con la aprobación de Milei en el Congreso. No hay una reforma tributaria. Finalmente se incluyó dentro del proyecto de ley la reforma laboral, que inicialmente estaba en el DNU. De esa reforma laboral hay varias cosas que salieron, pero digo, una de las cosas que tiene la reforma laboral que a mí no me gusta, algunas que sí me gustan, pero una que no me gusta es incentivar el monotributo. El monotributo es un problema fiscal de mediano plazo. De acá a 10 años, los que se jubilaron por la moratoria actuarialmente no van a estar. Pero el monotributo, bueno, estás algo así como 26 monotributistas para pagar una jubilación mínima. Entonces lo que digo es la necesidad de trabajar en la consolidación fiscal de mediano plazo y la necesidad de trabajar en la productividad sistémica de la economía. De manera tal que vos puedas abrir la economía y asegurarte que los precios de los bienes bajen. Si los precios de los bienes no bajan y vos querés poner las tarifas donde las tenés que poner, bueno, va a tener un problema en términos de ingresos.
Si además vos lo que querés es que los salarios le ganen a la inflación de manera tal de que la recuperación, digamos, la demanda de que la recuperación arranque más rápido, se sostiene, y además lo que tratás de hacer es bajar la tasa de interés para impulsar el crédito con tasa de interés negativa, licuando a los depositantes, bueno, la verdad es que no me queda claro cómo podés sacar los controles de capitales con atraso cambiario que estás coordinando. Podemos discutir dónde está el tipo de cambio de equilibrio, pero digo, sin dudas, en la medida que la inflación supera sistemáticamente al movimiento del dólar, el dólar que cuando devaluaste estaba a precios de hoy a 1.600 pesos, bueno, hoy estás en 980. Ahora... Entonces lo que digo es... Sí. Ahora, Marina, yo te quería preguntar... ¿Cómo haces? Digo, sí, si querés poner a competir el peso con el dólar, digo, por lo menos ponerlo en igualdad de condiciones. O sea, tenés que arrancar con un tipo de cambio alto y tenés que remunerar los pesos. Vos acá estás con tasa de interés negativa para licuar los pesos, atrasando el tipo de cambio y generando una concentración de vencimientos de la deuda del Tesoro de corto plazo que decís no tiene un problema porque los pesos que yo conseguí están todos depositados a tasa cero en el Banco Central. Ahora, Marina, yo te quería preguntar porque hay, esto es cuestión de la obra pública o de reducir la obra pública o llevarla a cero, pareciera ser medidas coyunturales de Javier Milei para ordenar las cuentas públicas, para ordenar un poco la ecuación financiera y sobre todo bajar la inflación. Esta semana vamos a conocer el número de inflación que algunos especulan que rondará alrededor del 5% y que será un nuevo mes a la baja. ¿Vos crees que se va a sostener esta tendencia a la baja, que es como el motivo central por el cual Milei reduce la obra pública y hay una recesión y demás? ¿Crees que se va a sostener este descenso de la inflación en los próximos meses o crees que eso lo ves también borroso, ese objetivo? Vos estás anclando el dólar oficial se mueve al 2% por mes. Y las tarifas que iban a subir en mayo, o los precios regulados que iban a subir en mayo, muchos se frenaron. Entre otros, tuviste el pedido a las prepagas de que den marcha atrás con los aumentos y de hecho hubo caída en los precios de las prepagas. En nuestro indicador de precios, nuestra medición de precios, nosotros estamos en 4.9 en la medición, hay 2 puntos enteros de aumentos que estaban que no están. Con lo cual la inflación va a estar entre el 4,5 y el 4,9. Hicieron una entrevista, bueno, la ciudad dio 4,4. Ahora, en junio, vos anunciaste aumentos. No solo los anunciaste, sino que los publicaste en el boletín oficial. Aumentos en las facturas de gas y electricidad, que van a volver a generarte una suba en el índice de precios en relación a mayo. Nosotros para junio estamos entre 6 y 7, probablemente más cerca de 6 que de 7. Pero lo que digo es, ese sendero de baja tan agresivo, digamos, que tuviste en la tasa de inflación, la llevaste al 25,5, 20, 13, 11, 8, 8, ponele entre 4 y 5, en junio va a pegar un salto de nuevo. Acá la discusión es, de nuevo, la novedad que tuviste en el último mes es que la brecha, que venía totalmente quieta y que de alguna forma te sostuvo la inflación y te sostuvo toda la narrativa, digamos, del gobierno respecto a la estabilización. En Argentina vos dejás el dólar quieto y todo se tranquiliza. Bueno, digo, tuviste, si querés, un rebote en la brecha. La verdad es que era difícil pensar que la brecha iba a tomar temperatura en los meses de alta estacionalidad a la salida de la cosecha. Pero en la medida que vos generaste, si querés, usaste de base la ancla cambiaria para tratar de bajar la inflación, con una inflación que baja, pero baja más lento. O sea, si das 4,5, estás más del doble del nivel de movimiento del tipo de cambio. Y si en junio te da 6, de nuevo va a estar el triple del movimiento del tipo de cambio. Le digo, vos seguís atrasando el tipo de cambio y lo que estás viendo del otro lado es que aún con el blend, y el blend con una brecha un poco más alta que te mejora el tipo de cambio de exportación, lo que ves es un freno en la liquidación de exportaciones y un banco central que venía comprando dólares, que está comprando menos dólares de lo que debería estar comprando para esta altura del año. Bueno, pero... Ahora, la pregunta del millón para ver si la inflación se sostiene sistemáticamente hacia abajo es en qué medida esto es sostenible en el tiempo. Mi lectura es que si vos mantenés el blend en 80-20, en algún momento después de julio, después de que termina la estacionalidad de salida de la cosecha, si vos seguís mandando el 20% de la exportación al contado con liquidación, que es el 80 o 90% de la balanza comercial en régimen,
el Banco Central va a dejar de comprar dólares. Y de nuevo digo, vos anclás el tipo de cambio y siempre baja la inflación. El problema, o dicho al revés, vos siempre requerís coordinar el carry trade para que la inflación baje. Ahora, un programa económico requiere encontrar algún mecanismo de salida al carry trade que no implique un salto del tipo de cambio, que todos se corran, digamos, de la apuesta al peso, que fue tan exitosa, si querés, desde que arrancó el programa hasta hace 10 días atrás. Bueno, Marina, te agradecemos. La próxima vez te queremos acá en el estudio. Bueno, el estudio. No te quedes en el country. Te mandamos un beso y nos vemos pronto. Gracias. Igualmente, gracias a ustedes por invitarme. Chao, chao. Y a ustedes vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con algunos de los temas que nos quedaron pendientes, corto, por supuesto. Gracias. Infinia es tecnología y calidad internacional top tier, recomendada por las principales automotrices. Con Infinia, tu motor interno anda mejor. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Así como ganaron los amigos de Javier Milei en Europa y en particular en España, el que perdió son los íntimos amigos de Alberto Fernández, quien todavía tiene refugiada... ¿Que ganaron? No, los que perdieron son los amigos de Alberto Fernández, ¿no? Claro, sí, en Europa sí. Exacto. Sí, claro, sí. Donde además tienen refugiada a la esposa. Sí. Ahora, Alberto Fernández habló también hoy. Claro, Alberto Fernández en realidad, lo que yo me confundí porque ganó AMLO, el delfín de AMLO, la mujer Sheinbaum en México, que son muy amigos de Alberto Fernández, sí. Y que Alberto Fernández incluso se lo pudo ver en el búnker de celebraciones de la candidata presidencial de México. Y trascendió, dijo Alberto Fernández que AMLO, López Obrador, no le va a hacer a Sheinbaum lo que Cristina me hizo a mí y la va a dejar gobernar. Bueno, es probable que haga eso, ¿no? Supongo que la mujer esta que va a presidir México va a tener las hormonas suficientes para gobernar por sí misma, de acuerdo a su personalidad, a los intereses que ella cree que le corresponde defender de su país y en contra de, digamos, las debilidades que en la Argentina tuvo Alberto Fernández y que recién ahora reconoce. Y dos cositas de Alberto que no lo dejan dormir bien, el documental de Fabiola y que confirmaron a Ercolini en la causa de los seguros. Esas dos cuestiones a Alberto le están quitando el sueño. Lo de Ercolini lo vamos a hablar la próxima vez. Lo de Fabiola yo tengo un interrogante, porque esto de prometerme documentales y que no me los den me suena también... A negociación. Pero bueno, es el mundo de la política. Nos vemos el domingo próximo.